Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Créedme, todo se les podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces sentimos temor frente a la palabra radicalidad y pensamos que nos hablan de los fundamentalismos políticos, ideológicos o aún religiosos. No, la palabra radical viene de la lengua latina radix, de su raíz, que significa ir a la raíz, a la esencia de un asunto, de un problema. Jesús en esencia fue un hombre radical. Fue radical en hacer la voluntad del Padre Dios, en anunciar el reino de los cielos, un reino de justicia, de amor, de verdad y de paz. Jesús fue radical en su actitud de misericordia frente a los pobres, los pecadores. Jesús fue radical en la condescendencia de su alma frente a aquellos que buscaban sinceramente al Padre Dios. Jesús fue finalmente radical en su compromiso por el hombre y el hombre que sufre, el enfermo, el solitario, el que está vacío del Señor. Hoy tenemos que reconocer que vivimos una sociedad que ha hecho de la tolerancia y la tolerancia ingenua como de alguna manera una bandera ideológica. Tolerar el mal es de alguna manera debilitar el bien. Tolerar la mentira es debilitar la verdad. Tolerar el adulterio, la infidelidad, es debilitar la esencia del verdadero amor. Por eso ciertamente no temamos ser radicales, que no significa ni mucho menos violencia, sino fidelidad, firmeza y fortaleza en la defensa de un principio. No temamos ser radicales en la vida. Toda existencia humana se construye sobre principios rectores, valores orientadores de la existencia, por ejemplo, radicales en defender el valor de la vida, que es sagrada, radicales en defender el valor de la familia, que es la casa y escuela de comunión y el lugar donde aprendemos, o mejor, hacemos grandes aprendizajes que nos van a acompañar a lo largo de la existencia. Radicales en defender el respeto entre las personas, la honestidad y la responsabilidad en el trabajo diario, en las relaciones humanas. Por el contrario, encontramos que a veces somos radicales frente a situaciones que son accidentales en nuestra vida, radicales para defender una bandera política, radicales para defender y hacernos incluso matar por un equipo de fútbol, radicales nosotros en realidades o situaciones externas a nuestra vida. Jesús en lo accidental fue libre, pero en lo esencial fue radical. Hoy te invito para que te presentes de cara al Señor y le digas: Señor, soy un cristiano, un católico convencido de la necesidad de vivir este mundo y esta vida con amor, con justicia, con solidaridad por los demás. O simplemente digo, son valores bonitos, pero no interpelan, ni mucho menos deben de comprometer absolutamente mi vida.
Cuando uno mira la existencia del Papa Francisco, por ejemplo, encuentra un hombre radical en la defensa de los pobres, de los migrantes, de los que sufren. Encuentra un hombre radical en la defensa de los derechos humanos, en denunciar los atropellos del poder político, del poder económico, o de alguna manera el ahogamiento del poder tecnológico en la sociedad y en el alma de los hombres. No temamos, repito, de alguna manera ser firmes, convencidos, valerosos, corajudos en la defensa de los grandes ideales que han sostenido al hombre, la familia y la sociedad. Quizás estos tiempos de tolerancia ingenua, de contemporizar, estar con los tiempos, de aceptar todo tipo de acciones o de pensamientos a veces oscuros o difusos, nos llevan a nosotros a no tener radicalidad con la verdad del Evangelio, con la verdad que nos propone Jesús. No hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. Probablemente has encontrado en tu vida personas que todo lo rechazan de Dios, o por lo menos de la fe cristiana y de la Iglesia, aunque vean la evidencia de milagros, de hombres y mujeres santos, llenos de bondad y de amor, solo tienen palabras de injuria, palabras calumniosas o de desprecio para la Iglesia de Cristo o para la fe cristiana. La realidad la vivió el mismo Hijo de Dios con los escribas, cuando ante las liberaciones del mal que hacía de algunas personas, lejos de alegrarse, aquellos supuestos conocedores e intérpretes de la ley mosaica afirman que Jesús no lo hace con el poder de Dios en su corazón, en su vida, sino con el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Jesús, con un argumento simple, desbarata la ridiculez de su afirmación y simplemente señala que la maldad no puede destruir la propia maldad, que estaría dividida en sí misma, y habla claramente de una afirmación que ha llamado la atención de generaciones y generaciones, el llamado pecado contra el Espíritu Santo. En efecto, Jesús afirmará que toda realidad del mal, después de que haya arrepentimiento, se puede perdonar. La misericordia de Dios alcanza para todo mal que se haya cometido, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón y cargará con su pecado para siempre, nos señala hoy el capítulo 3 de San Marcos. Pero ¿en qué consiste este pecado contra el Espíritu Santo? Que en lo humano nos parece alarmante. Simplemente consiste en no aceptar la bondad que viene de Dios, en rechazar el amor salvador dado en Jesucristo por su pasión, muerte y resurrección, en creer que el bien que conocemos no es obra de Dios obrando en los hombres, del Espíritu de Jesús actuando en los seres humanos, sino que es simplemente una obra del azar. Hoy descubrimos cada uno de nosotros que no nos condenamos porque falte misericordia de Dios a nuestras vidas, sino que en el fondo cada uno se puede condenar por su cerrazón de corazón y por rechazar explícitamente el amor salvador de Dios. Hoy descubramos en nuestra vida que hay personas de especial corazón endurecido, que no aceptan ninguna forma de bien en la fe cristiana, en la religión católica, en la Iglesia de Jesucristo. Hoy decimos que pedimos el Espíritu Santo para aquellas personas, para que de alguna manera descubran que también hay obras de bien en muchas personas y que es una verdadera y absoluta ceguera rechazarlas, negarlas. Cuánta dureza de corazón podemos encontrar hoy en algunas personas
Estamos llamados a orar por ellas y a prevenirnos nosotros para que el enceguecimiento en nuestra forma de pensar, la cerrazón en nuestra forma de mirar la vida, no nos impida reconocer el amor de Dios que renueva a las personas y transforma para mejorar el mundo. 3 afirmaciones centrales podríamos señalar del Evangelio de hoy, muy a propósito de la acción del maligno en la vida de las personas, en la vida de las familias, en la vida laboral, en la vida social, en la vida de los pueblos. La primera de estas acciones, atribuir el bien que realiza una persona no a la acción, al poder de Dios, sino por el contrario, a la acción del maligno. Jesús vivió como nadie esta realidad cuando, liberando del mal a un poseso, afirman sus contemporáneos que no lo hace con el poder de Dios, sino con el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. La verdad es que muchas personas obran el bien y aquella que está enceguecida en su oscuridad y atrapada por su propia maldad es incapaz de reconocer el bien, la bondad que aquel ser humano realiza en su empresa, en su familia, entre sus amigos. Es más común de lo que nosotros creemos que las acciones buenas de los hombres buenos se vean descalificadas y sean objeto de sospecha bajo el título de que se obran por motivaciones egoístas, de orgullo, por motivaciones de codicia personal. Por el contrario, habrá que decir que el bien siempre tiene un origen bueno. Jesús ha afirmado: por sus frutos los conoceréis. Cuando encontramos en un cristiano, en una religiosa, en un sacerdote, frutos de bondad, frutos de servicio, frutos de iluminación de la vida de las demás personas, tenemos que reconocer que esto es obra de Dios. Efectivamente, como afirma Jesús en este Evangelio, el que no está con Él, está contra Él, y en sentido contrario, quien no está contra Él está a favor suyo. Desenmascaremos aquellos falsos profetas que sospechan de todo y de todos, y aún en el mayor extremo de oscuridad quieren señalar que las buenas acciones de los buenos hombres y mujeres de nuestras familias y de nuestra sociedad no son obra de Dios, sino que engañosamente las quieren hacer aparecer como obra del mal. Una segunda acción del maligno es hacernos dudar en nuestra fe. Nos dice en efecto el evangelista de hoy que pedían signos constantemente y signos majestuosos. Le pedían a Jesús signos en el cielo, pero Él no se dejó probar. La fe y el fortalecimiento de la fe no se da a partir de pruebas y de signos constantes realizados por Jesús. El fortalecimiento de la fe se opera a partir de una confianza humilde en el amor de Dios, una disponibilidad y entrega de la propia vida a la acción de Dios en nosotros. Jesús es claro, y lo dirá en evangelios próximos: piden signos, pero no se les dará más signos que el de Jonás, cuando fue expulsado por el cetáceo, por la ballena, o el de la reina del sur de Shabá, cuando conoció la sabiduría de Salomón. Somos muy dados a decir: si este hombre, si esta mujer obra con el poder de Dios, que nos dé pruebas. Realmente no se exigen y no se debe de exigir signos extraordinarios a nadie. La fe, repetimos, debe ser una entrega humilde, confiada, sincera, del corazón a la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Finalmente, Jesús señalará como una tercera acción del mal en la vida del hombre el estar divididos. Muy a propósito de que señalan de que Él no sana a los enfermos con el poder de Dios, sino con la fuerza de Beelzebú, el príncipe de los demonios, Jesús hará una afirmación absolutamente racional. Si Satanás está dividido y yo supuestamente hago el bien con el dedo de Beelzebú, con el poder del maligno, ¿cómo puede mantener su reino?
es que Jesús entiende que un reino dividido está llamado a la destrucción, y efectivamente es lo que busca el maligno en nuestra vida, concretamente en la vida laboral, en la vida común, en la vida de las familias, que sospechemos unos de otros, que dudemos unos de otros, de su bondad, de su generosidad, de sus palabras, de sus intenciones. Jesús nos invita a no vivir divididos, porque de lo contrario pereceremos. Hemos reconocido pues 3 claras acciones del mal en la vida del ser humano, engañándonos, haciendo aparecer el bien que realizamos que tiene su fuente en el mal cuando no es verdad. El segundo, hacernos dudar en nuestra fe pidiendo signos y pruebas extraordinarias. El tercer lugar, el llevarnos a la división desconfiando unos de otros. Hoy pidamos para nuestras vidas, pidamos para nuestras familias, pidamos para la Iglesia Universal el salir de nuestros engaños y reconocer el bien y la luz, la verdad y el amor donde se encuentre, acoger y aceptar, apoyar y felicitar ese bien, venga de donde viniere. En segundo lugar, confiarnos humildemente a la voluntad de Dios, sin estar pidiendo signos en el cielo, pruebas extraordinarias. En tercer lugar, no andar divididos en nuestras familias, en nuestra vida de amigos, de compañeros de trabajo, porque pereceremos. Señor, dame la luz, dame la sabiduría para obrar siempre en la verdad. Amén. Hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó, me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de tu nombre yo las redes echaré en este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura desconocida para mí. Forja mis sandalias, mi Señor, todo lo he dejado por ti, Jesús. En tu nombre yo las redes echaré y mi cruz tomaré. A veces sienta yo desfallecer, sé que tú conmigo irás, te seguiré.
tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo las redes echaré. Del poder económico o de alguna manera el ahogamiento del poder tecnológico en la sociedad y en el alma de los hombres. No temamos, repito, de alguna manera ser firmes, convencidos, valerosos, corajudos en la defensa de los grandes ideales que han sostenido al hombre, la familia y la sociedad. Quizás estos tiempos de tolerancia ingenua, de contemporizar, estar con los tiempos, de aceptar todo tipo de acciones o de pensamientos a veces oscuros o difusos, nos llevan a nosotros a no tener radicalidad con la verdad del Evangelio, con la verdad que nos propone Jesús. No hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. Probablemente has encontrado en tu vida personas que todo lo rechazan de Dios, o por lo menos de la fe cristiana y de la iglesia, aunque vean la evidencia de milagros, de hombres y mujeres santos, llenos de bondad y de amor, solo tienen palabras de injuria, palabras calumniosas o de desprecio para la iglesia de Cristo o para la fe cristiana. La realidad la vivió el mismo Hijo de Dios con los escribas, cuando ante las liberaciones del mal que hacía de algunas personas, lejos de alegrarse, aquellos supuestos conocedores e intérpretes de la ley mosaica afirman que Jesús no lo hace con el poder de Dios en su corazón, en su vida, sino con el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Jesús, con un argumento simple, desbarata la ridiculez de su afirmación y simplemente señala que la maldad no puede destruir la propia maldad, que estaría dividida en sí misma, y habla claramente de una afirmación que ha llamado la atención de generaciones y generaciones: el llamado pecado contra el Espíritu Santo. En efecto, Jesús afirmará que toda realidad del mal, después de que haya arrepentimiento, se puede perdonar. La misericordia de Dios alcanza para todo mal que se haya cometido, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón y cargará con su pecado para siempre, nos señala hoy el capítulo. Es ingenua, como de alguna manera una bandera ideológica. Tolerar el mal es de alguna manera debilitar el bien. Tolerar la mentira es debilitar la verdad. Tolerar el adulterio, la infidelidad, es debilitar la esencia del verdadero amor. Por eso ciertamente no temamos ser radicales, que no significa ni mucho menos violencia, sino fidelidad, firmeza y fortaleza en la defensa de un principio. No temamos ser radicales en la vida. Toda existencia humana se construye sobre principios rectores, valores orientadores de la existencia, por ejemplo, radicales en defender el valor de la vida, que es sagrada, radicales en defender el valor de la familia, que es la casa y escuela de comunión y el lugar donde aprendemos, o mejor, hacemos grandes aprendizajes que nos van a acompañar a lo largo de la existencia. Radicales en defender el respeto entre las personas,
la honestidad y la responsabilidad en el trabajo diario, en las relaciones humanas. Por el contrario, encontramos que a veces somos radicales frente a situaciones que son accidentales en nuestra vida, radicales para defender una bandera política, radicales para defender y hacernos incluso matar por un equipo de fútbol, radicales nosotros en realidades o situaciones externas a nuestra vida. Jesús en lo accidental fue libre, pero en lo esencial fue radical. Hoy te invito para que te presentes de cara al Señor y le digas: Señor, soy un cristiano, un católico convencido de la necesidad de vivir este mundo y esta vida con amor, con justicia, con solidaridad por los demás. O simplemente digo, son valores bonitos, pero no interpelan, ni mucho menos deben de comprometer absolutamente mi vida. Cuando uno mira la existencia del Papa Francisco, por ejemplo, encuentra un hombre radical en la defensa de los pobres, de los migrantes, de los que sufren. Encuentra un hombre radical en la defensa de los derechos humanos, en denunciar los atropellos del poder político. Hace con el poder de Dios, sino con el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. La verdad es que muchas personas obran el bien y aquella que está enceguecida en su oscuridad y atrapada por su propia maldad es incapaz de reconocer el bien, la bondad que aquel ser humano realiza en su empresa, en su familia, entre sus amigos. Es más común de lo que nosotros creemos que las acciones buenas de los hombres buenos se vean descalificadas y sean objeto de sospecha bajo el título de que se obran por motivaciones egoístas, de orgullo, por motivaciones de codicia personal. Por el contrario, habrá que decir que el bien siempre tiene un origen bueno. Jesús ha afirmado: por sus frutos los conoceréis. Cuando encontramos en un cristiano, en una religiosa, en un sacerdote, frutos de bondad, frutos de servicio, frutos de iluminación de la vida de las demás personas, tenemos que reconocer que esto es obra de Dios. Efectivamente, como afirma Jesús en este Evangelio, el que no está con Él, está contra Él, y en sentido contrario, quien no está contra Él está a favor suyo. Desenmascaremos aquellos falsos profetas que sospechan de todo y de todos, y aún en el mayor extremo de oscuridad quieren señalar que las buenas acciones de los buenos hombres y mujeres de nuestras familias y de nuestra sociedad no son obra de Dios, sino que engañosamente las quieren hacer aparecer como obra del mal. Una segunda acción del maligno es hacernos dudar en nuestra fe. Nos dice en efecto el evangelista de hoy que pedían signos constantemente y signos majestuosos. Le pedían a Jesús signos en el cielo, pero Él no se dejó probar. La fe y el fortalecimiento de la fe no se da a partir de pruebas y de signos constantes realizados por Jesús. El fortalecimiento de la fe se opera a partir de una confianza humilde en el amor de Dios, una disponibilidad y entrega de la propia vida a la acción de Dios en nosotros. Jesús es claro, y lo dirá en evangelios próximos: piden signos, pero no se les dará más signos que el de Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Beelzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas.
¿cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Créedme, todo se les podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces sentimos temor frente a la palabra radicalidad y pensamos que nos hablan de los fundamentalismos políticos, ideológicos o aún religiosos. No, la palabra radical viene de la lengua latina radix, de su raíz, que significa ir a la raíz, a la esencia de un asunto, de un problema. Jesús en esencia fue un hombre radical. Fue radical en hacer la voluntad del Padre Dios, en anunciar el reino de los cielos, un reino de justicia, de amor, de verdad y de paz. Jesús fue radical en su actitud de misericordia frente a los pobres, los pecadores. Jesús fue radical en la condescendencia de su alma frente a aquellos que buscaban sinceramente al Padre Dios. Jesús fue finalmente radical en su compromiso por el hombre y el hombre que sufre, el enfermo, el solitario, el que está vacío del Señor. Hoy tenemos que reconocer que vivimos una sociedad que ha hecho de la tolerancia y la tolerancia. Capítulo 3 de San Marcos. Pero ¿en qué consiste este pecado contra el Espíritu Santo que en lo humano nos parece alarmante? Simplemente consiste en no aceptar la bondad que viene de Dios, en rechazar el amor salvador dado en Jesucristo por su pasión, muerte y resurrección, en creer que el bien que conocemos no es obra de Dios obrando en los hombres, del Espíritu de Jesús actuando en los seres humanos, sino que es simplemente una obra del azar. Hoy descubrimos cada uno de nosotros que no nos condenamos porque falte misericordia de Dios a nuestras vidas, sino que en el fondo cada uno se puede condenar por su cerrazón de corazón y por rechazar explícitamente el amor salvador de Dios. Hoy descubramos en nuestra vida que hay personas de especial corazón endurecido, que no aceptan ninguna forma de bien en la fe cristiana, en la religión católica, en la iglesia de Jesucristo. Hoy decimos que pedimos el Espíritu Santo para aquellas personas, para que de alguna manera descubran que también hay obras de bien en muchas personas y que es una verdadera y absoluta ceguera rechazarlas, negarlas. Cuánta dureza de corazón podemos encontrar hoy en algunas personas. Estamos llamados a orar por ellas y a prevenirnos nosotros para que el enceguecimiento en nuestra forma de pensar, la cerrazón en nuestra forma de mirar la vida, no nos impida reconocer el amor de Dios que renueva a las personas y transforma para mejorar el mundo. Tres afirmaciones centrales podríamos señalar del Evangelio de hoy, muy a propósito de la acción del maligno en la vida de las personas, en la vida de las familias, en la vida laboral, en la vida social, en la vida de los pueblos. La primera de estas acciones, atribuir el bien que realiza una persona no a la acción, al poder de Dios, sino por el contrario, a la acción del maligno. Jesús vivió como nadie esta realidad cuando, liberando del mal a un poseso,
afirman sus contemporáneos que no lo